Bienvenidos a este segundo módulo de evaluación de proyectos empresariales y captación de financiación. En este módulo trataremos de reflexionar sobre cómo se ha de analizar un proyecto empresarial, tanto si es de nueva creación como si es un proyecto empresarial existente. Esto es fundamental para poder abordar o tratar de captar financiación tanto de inversores privados como de entidades financieras. Por ello daremos algunas herramientas útiles para hacer la evaluación de un proyecto empresarial. Así que comencemos con el segundo módulo. Vamos a dar comienzo a este segundo módulo de evaluación de empresas y proyectos empresariales. El propósito de esta sesión, de este módulo, es aportar información suficiente para poder analizar si un proyecto empresarial o una empresa en funcionamiento es suficientemente atractivo o no. Cuando hablamos de este atractivo de un negocio, tenemos que primero ser capaces de concretar los criterios que nos hacen nos hacen considerar que un negocio empresarial es atractivo. En segundo lugar, dependiendo de quién esté evaluando el proyecto, la perspectiva de análisis será distinta y los criterios y umbrales de toma de decisiones también serán distintos. Y en tercer lugar, es necesario saber y diferenciar si se trata de un negocio en funcionamiento, de una empresa en funcionamiento o de un negocio nuevo. En el caso de una empresa en funcionamiento, probablemente tengamos información histórica y por tanto las previsiones de desarrollo futuro de ese negocio serán más fáciles de realizar que cuando es un proyecto que se inicia desde cero. Un ejemplo, en el caso de que un emprendedor vaya a evaluar la puesta en marcha de un negocio, tendrá en consideración, por supuesto, debería de tener en consideración, por supuesto, los aspectos económicos y financieros, pero hay otra serie de circunstancias que rodean al proyecto y rodean al propio emprendedor que suelen ser tenidas en consideración a la hora de evaluar un negocio y su puesta en marcha. En esa imagen representamos algunos de estos criterios, algunas de estas circunstancias que concurren en la toma de decisión de un emprendedor. Pues la posibilidad de emprender en función de la situación actual que tengo, si estoy en desempleo, si tengo una red de contactos que potencia o facilita el que ponga en marcha el negocio, si la idea de negocio está basada en una oportunidad estratégica, un hueco de mercado, etc. Por tanto, dependiendo del evaluador, no solo se tendrán en consideración los aspectos estrictamente económicos y financieros. Si bien es cierto que en esta sesión, en este módulo, vamos a intentar centrarnos en estos aspectos porque además de que implican una cierta complejidad o una complejidad mayor, pues son los criterios fundamentales que se tienen en consideración por parte de financiadores, tanto financiadores institucionales, entidades financieras, como inversores particulares. Y el propósito de este programa es ayudar, apoyar a emprendedores y empresas a mejorar su estructura de financiación. Como bien decíamos también en el primer módulo, la evaluación de un proyecto empresarial se puede hacer por parte de diversos actores que tienen que ver con el proyecto, que están concernidos con el proyecto empresarial. Desde los propios socios del proyecto que tienen que evaluar, pues, toma de decisión en relación a cometer nuevas inversiones o diversificación del negocio, o incluso procesos de separación o procesos de incorporación de un nuevo inversor, hasta las propias entidades financieras que evalúan, analizan el negocio, analizan la empresa para poder financiar tanto a largo como a corto plazo. Hay también instituciones que pueden apoyar económicamente a los negocios, tanto nuevos como en funcionamiento, instituciones públicas, que junto con los criterios de viabilidad técnica y económico-financiera de los proyectos, pues suelen tener en consideración elementos adicionales que quizá para los otros actores no son tan relevantes, como por ejemplo puede ser la creación de empleo o el aprovechamiento de recursos locales. Son criterios adicionales que para este tipo de instituciones pues son tenidas en consideración. Por tanto, es muy importante que cuando hablamos de evaluación de un proyecto empresarial podamos precisar desde qué perspectiva se hace este análisis.
y por tanto cuáles son los criterios que adoptan estos evaluadores. Como ya dijimos en el primer módulo, la evaluación económico y financiera del negocio, que es en lo que nos vamos a centrar en este módulo, se hace fundamentalmente basándonos en la información que procede tanto del balance de situación como de la cuenta de explotación, de los que llamábamos estados financieros. Recordamos que el balance de situación podemos decir que representa una foto fija, por tanto son los saldos de las cuentas contables que aplican al balance en un momento determinado, en un día concreto, y la cuenta de explotación recoge el comportamiento tanto en derechos de cobro, ingresos por venta y por ingresos extraordinarios, como obligaciones de pago a consecuencia de la actividad del negocio fundamentalmente y servicios de soporte en un periodo de tiempo. Bueno, decimos que es como una película, ¿no? Por tanto tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización. Esto nos lleva a pensar que obviamente cuando tengo estados financieros del desempeño, del comportamiento de un negocio ya existente, pues puede ser relativamente fácil analizar tanto la situación actual del negocio como las posibilidades de desarrollo futuro. En cambio, para proyectos empresariales de nueva creación en los que no tengo información histórica, esto puede ser algo más complejo, pero a lo largo de la sesión podemos ver cómo también se puede realizar esta evaluación. Un aspecto derivado de este contenido en relación a la evaluación de proyectos empresariales tiene que ver con la valoración de los negocios. En muchas ocasiones muchos empresarios me han preguntado, bueno, ¿cuánto vale mi negocio? ¿Estoy tratando de vender mi empresa o estoy planteándome la incorporación de un nuevo socio o la separación con el socio preexistente? Y bueno, uno de los elementos que tengo que conocer es cómo podemos valorar la empresa, cómo hacemos para conocer el valor que me permita, bueno, lanzar una oferta para la compra de la parte de mi otro socio o para poder admitir un nuevo socio, ¿no? Es uno de los criterios y de los aspectos que se tienen en cuenta cuando hablamos de evaluación de proyectos de inversión. En el caso de un proyecto empresarial nuevo, pues en muchas ocasiones los socios pues solicitan precisamente evaluar el potencial de desarrollo de este negocio nuevo, como oportunidad empresarial y por tanto nos ayuda a tomar decisiones en relación a acometer las inversiones o el desarrollo del proyecto que estamos planteando. Por tanto, la valoración del proyecto empresarial, su evaluación y valoración son aspectos muy relevantes. En el caso de instituciones públicas, como os decía anteriormente, normalmente se incorporan algunos criterios adicionales que veremos a continuación. Bueno, ¿cuál es el valor de una empresa? Esto es un elemento que no es fácil de resolver, no es una cuestión que sea fácil de resolver. En el caso de empresas cotizadas, donde hay un mercado continuo en el que distintos actores pues realizan operaciones de compra y venta de acciones, el precio o el valor de la sociedad en general viene dado por la cotización, por el número de acciones y el valor de cada una de las acciones. Y por tanto está bastante ajustado a la ley de la oferta y la demanda. En ocasiones, en determinados tipos de mercados bursátiles, se producen anomalías por expectativas de beneficio o expectativas de pérdida que finalmente modifican este valor, pero en definitiva es un proceso de ajuste de precio del valor de una empresa, pues de una forma muy natural, muy parecida a la que se produce en cualquier producto, cualquier bien o cualquier servicio. Otro aspecto importante en el asunto de valoración de empresas es que no deberíamos de confundir el valor objetivo o el valor calculado con las metodologías que se van a presentar a continuación con el precio finalmente pactado para llegar a un acuerdo de compra, de venta, de participación o de escisión. No es conveniente confundir eso, porque siempre partiendo de un valor
aportado por alguna de las metodologías que después se explicarán, al final siempre hay un ajuste en el proceso de negociación y por tanto el precio, el valor final alcanzado para adoptar un acuerdo puede fluctuar de forma importante. En muchas ocasiones, como decíamos, se tiene en consideración, se tiene como pieza fundamental el cálculo económico y financiero que se hace del negocio actual, si existe, y del desarrollo futuro del negocio, pero junto con estos criterios de carácter económico y financiero, pues hay otros muchos, ¿no? En relación al potencial del mercado, a la capacidad de los promotores para acometer el proyecto, a las dinámicas que operan en el sector. Hay muchos criterios que se deben de tener en consideración pues para la toma de la decisión final. Pero podríamos decir que una de las piezas fundamentales y que además ha de ser coherente con el resto de elementos que tienen que ver con el negocio a desarrollar son los estados financieros, tanto los existentes, en el caso de que sea una empresa en funcionamiento, como los previsionales, aquellos que tendremos que realizar como previsión tratando de describir el que preveemos o creemos que será el comportamiento económico y financiero de la empresa en los años venideros. Los métodos de valoración de empresa, pues desde los más, como diríamos, los más intuitivos, aquellos que se adoptan con bastante frecuencia en la compra, venta o en la escisión o toma de participación de compañías, y hasta los más sofisticados. Los trataremos de describir de la forma más simple posible. Uno de los métodos que se suele utilizar en ocasiones es el valor por comparación. Cuando podemos identificar una transacción por la compra, venta o toma de participación de una empresa en un sector en el que yo quiero valorar una empresa y además es una empresa de unas características parecidas en cuanto a su dimensión, mercado a los que se enfrenta, evolución en el número de ventas, etcétera, pues podemos hacer un cálculo aproximado del valor de esta compañía, relacionándolo con el de la otra, de que hemos tenido conocimiento de que se ha producido un acuerdo de compra o venta. Esto es muy poco frecuente, es muy difícil que encontremos una empresa muy parecida o un proyecto empresarial muy parecido al que nosotros queremos acometer y que bueno, nos permita comparar el valor de una compañía con la otra. En muchos sectores, y paso al segundo método, en muchos sectores hay criterios bastante aceptados, comúnmente aceptados por los operadores del sector y que establecen valores de las empresas relacionados con algún parámetro del desempeño empresarial o de la estructura de la empresa. Pues desde un número de veces la facturación del negocio que se produce, por ejemplo, en el caso de las clínicas dentales, o el número de licencias de máquinas de juego en los operadores de juego de salones de juego, por ejemplo, que tienen máquinas de tipo B. Son métodos en principio que, a consecuencia de que han facilitado el cierre de acuerdos de compraventa con frecuencia y al final por el acuerdo de las partes, pues se adoptan como criterios casi universales. Esto también tiene la limitación, esta metodología, de que solamente sería aplicable a empresas con estructura, empresas en funcionamiento, empresas con recorrido histórico. Me dificultaría poder valorar un negocio que queremos poner en marcha desde cero. Hay unas metodologías para la valoración de empresas que son bastante objetivas en tanto en cuanto responden a la información recogida en los estados financieros históricos de la compañía. Por una parte, podemos considerar el valor contable de la empresa o el valor de liquidación o el valor en libros, que es el valor del patrimonio neto. Recordemos, capital, el dinero que pusieron los socios más los beneficios que ha ido acumulando la empresa a lo largo de los años. Si tenéis alguna duda sobre este contenido, podéis revisar el material del módulo 1. Si bien esta es una información oficial recogida en libros y registrada por parte de la contabilidad, es necesario tener en cuenta que
presupone la fiabilidad de los estados financieros, la rigurosidad en el tratamiento de la información y la actualización de la información existente en estos libros. Por tanto, en muchas ocasiones es necesario, para poder dar credibilidad a este valor contable, es necesario hacer un análisis exhaustivo de las cuentas del balance, hacer una due diligence. En el caso de económico financiero, se referiría precisamente a hacer este análisis de las cuentas contables para ver, y las masas patrimoniales sobre todo, para ver si responden al valor real que reflejan en el libro. Pongo algún ejemplo: las existencias, mercaderías que he comprado, están contabilizadas como aplicación de recursos en cuentas del grupo 3 y están registradas con el valor de adquisición más los costes de puesta a disposición de la empresa. Puede ocurrir que las existencias se deterioren físicamente o queden obsoletas y por tanto no tengan un valor de mercado que sea igual en el que aparecen los libros. Por tanto, debería de ser revisado y minoraría el valor de la empresa. De igual forma, la cuenta de clientes, las deudas que mantienen los clientes, mis clientes, con la empresa, y por tanto son aplicaciones de recursos, y puede ocurrir que alguna de estas cuentas de deudas que mantienen los clientes conmigo no sea cobrable por el hecho de que la empresa el cliente esté o en suspensión de pagos o haya algún litigio en relación a esa factura concreta, etcétera. Son el análisis que debemos realizar exhaustivo de las cuentas para dar por bueno el valor contable de la compañía. En ocasiones, incluso cuando se llega al cierre de una toma de participación, compra o decisión, se suelen pactar unas garantías previendo posibles contingencias fiscales o de carácter de valoración de alguna de las partidas. Son retenciones de pago, seguros incluso, que permiten reducir el riesgo de haber tomado una decisión inadecuada en relación al valor. Esta valoración de forma gráfica y haciendo uso de la presentación de nuestro balance, tal como lo tratamos en el primer módulo, nuestro balance de situación en un momento concreto del ejercicio. Recuerdo: patrimonio neto y pasivos, orígenes de recursos, y activo, aplicaciones de recursos. El valor contable o de liquidación respondería a ese bloque de información: patrimonio neto, los fondos propios, el capital más beneficio acumulado a lo largo del tiempo de funcionamiento de la empresa. Y claro, por la necesidad de cuadre de este balance, si identificásemos minoración en el valor de la existencia, minoración en el valor de la cuenta de clientes, eso vendría a restar, a reducir el valor contable o de liquidación de la compañía. Por tanto, es necesario realizar una revisión. Si queremos hacer uso de la información en libros de la empresa para valorarla, es necesario hacer una revisión exhaustiva de cuentas de clientes, existencias, y también en ocasiones por la pérdida de valor de los inmovilizados. En ocasiones se producen tanto reducciones de valor como incrementos de valor de mercado en el activo no corriente inmovilizado, en una nave, en unas oficinas, en un bien inmueble, etcétera. Okay. Bien, pasamos a continuación a analizar la metodología de valoración de empresas, considerando el funcionamiento que vamos a adquirir o que vamos a participar en un negocio que tiene desarrollo futuro, bien porque es una empresa existente que pretendemos hacer crecer, o bien porque es un negocio que vamos a desarrollar desde cero. En el caso anterior, por tanto, los métodos que tienen en consideración el valor contable no son de aplicación para nuevos negocios, ya que no tenemos información histórica. En el caso del análisis de negocio, de valoración de empresas partiendo desde negocios nuevos, es necesario generar las previsiones o
partir de las previsiones de desarrollo de ese negocio futuro para poder hacer una valoración, ¿vale? Esta forma de analizar los negocios nos permite también predecir la rentabilidad del negocio que voy a desarrollar, la rentabilidad del negocio en el que voy a invertir, siendo un negocio que tiene recorrido histórico. Por tanto, es una metodología necesaria para poder atraer inversores privados. Lo veremos con mucho más detalle, sobre todo en el tercer módulo, cómo podemos hacer esa atracción de inversores privados a nuestro negocio, pero para ello tenemos que partir de hacer un cálculo de rentabilidad de las inversiones que realizamos en este negocio que vamos a crear desde cero, o que siendo un negocio existente necesitamos financiación privada. Es necesario, y ahora lo veremos con un cálculo, con un ejemplo cuantitativo, es necesario tener en consideración el valor temporal del dinero. No es lo mismo tener 100 euros a fecha de hoy que tener expectativas de 100 euros dentro de 3 ejercicios. Lo veremos a continuación en un cálculo numérico muy simple. Sin tener en consideración el valor temporal del dinero, en este ejemplo que presentamos en la transparencia, podemos ver cómo se puede calcular la rentabilidad sobre una inversión. Supongamos una inversión descrita en el primer bloque de la tabla de Excel a lo largo de los años. Por una parte, en la primera fila identificamos el valor del activo neto contable, es decir, en los activos no corrientes, pero ajustados en su valor por las amortizaciones, y la necesidad operativa de fondos. Como ya vimos en el módulo anterior, las necesidades de financiación del activo corriente, del circulante, como se llamaba tradicionalmente, esas necesidades de financiación tengo que tenerlas en consideración a la hora de poner en marcha un negocio. No es suficiente a la hora de identificar, de precisar los recursos que necesito para poner en marcha un negocio, no es suficiente solamente con considerar las inversiones en activos materiales o inmateriales, lo que llamaban el activo no corriente. Es necesario también prever el ciclo de maduración de mi negocio, las necesidades de crédito que tengo que otorgar a mis clientes, las necesidades de existencias que tengo que financiar, o sea, las necesidades operativas de fondos. Ya lo vimos con detalle en el módulo anterior. Por tanto, el valor de las inversiones en esos 5 años pues va pasando desde los 24 unidades hasta las 4 unidades al final del periodo. En el bloque inferior aparecen los resultados. Se ha hecho una simplificación de la cuenta de explotación. La primera línea sería el beneficio bruto antes de las amortizaciones. Recuerdo que las amortizaciones son un artificio contable que me permite recoger en las sucesivas cuentas de explotación de los distintos años en los que se hará uso de un bien, un activo no corriente, pues reconocer esa inversión realizada. Y a continuación pues tenemos el beneficio neto antes de impuestos. Suponemos una aplicación de un impuesto de sociedades del 25%, que le restamos y me queda un beneficio después de impuestos. Pues como ahí podemos ver a continuación, bueno, estamos haciendo el cálculo de las amortizaciones, le restamos en el activo neto contable, se le restan las amortizaciones y se generaría el valor del activo neto contable del siguiente ejercicio, y así sucesivamente. Bueno, podemos comprobar que una tasa de rentabilidad de este negocio simple sobre la inversión sería el resultado de dividir el beneficio que me genera un año, dividirlo entre el valor inicial de las inversiones, 9,38% de rentabilidad anual. También podemos hacer un cálculo teniendo en consideración el promedio de la inversión neta. Es el resultado. A la derecha aparece el cálculo realizado, 2,25 unidades dividido entre la media de los valores totales de las inversiones. Hay otro valor importante cuando se analizan proyectos empresariales para poder participar en ellos, que es el plazo de recuperación de la inversión. El número de años que tienen que transcurrir
para que, gracias a los beneficios generados por el negocio, se recupere la inversión inicial. En este caso, un caso muy simple: si cada año obtengo un beneficio de 2,25, pues necesitaré 10,67 años para recuperar las 24 unidades que puse como inversión al inicio. Decíamos que el caso anterior describe la evaluación de la rentabilidad sin tener en cuenta el valor temporal del dinero. Es importante en la valoración de negocios tener en cuenta que este cambia, y lo vamos a ver con un ejemplo muy simple. La estructura de información es muy similar a la anterior. Como vemos en el bloque de inversiones, aparece el activo neto contable del primer ejercicio. Repetimos, el activo neto contable es el activo no corriente, una vez que ya se han restado las amortizaciones. Bien. A esto se calculamos un valor de amortización de 3,2, y eso permite generar el valor de activo neto contable o activo no corriente una vez restadas las amortizaciones, y aparece igualmente una cantidad fija de necesidades operativas de fondos en la línea siguiente, con un valor total de las inversiones. En este caso, bueno, pues hacemos el mismo cálculo: beneficio neto menos la amortización, el beneficio antes de impuestos, restamos el 30% en este caso de impuestos de sociedades, y me queda como beneficio después de impuestos 2,8. Hay un cálculo que necesitaremos a continuación, que es el flujo de fondos anual. ¿Cuánto representan las inversiones cada año y cuánto genera el negocio cada año? Las inversiones aparecen como valor negativo, y pues son salida de recursos, y los beneficios que genera la sociedad son valores positivos. Bien. El primer ejercicio, la inversión realizada fue de 20 unidades, bien, y a partir del segundo el segundo ejercicio se van generando resultados positivos a consecuencia de la realización de la actividad empresarial que esté haciendo. El cálculo del flujo de fondos se realiza mediante el cálculo que aparece ahí reseñado: beneficio después de impuestos más la amortización. Recuerdo que la amortización no implica una salida de fondos en ese ejercicio, sino que viene a constatar y hacer reconocer en cada una de las cuentas de explotación de los sucesivos ejercicios la inversión inicial que yo hice. Por tanto, a 2,8 del beneficio después de impuestos debería de sumarle el valor de la amortización. Me daría un resultado final, un flujo de fondos de ese ejercicio de 6 unidades. Eso sucede en los años 1, 2, 3, 4, y en el quinto, suponemos que el negocio sigue en funcionamiento, que no vamos a liquidar el negocio en ese momento, y en cualquier caso el valor del negocio en ese último ejercicio lleva incorporado lo que llamamos un valor residual, que es el valor de la inversión en ese último ejercicio. 4 unidades en este caso, son los 6 del flujo de fondos derivados de la actividad empresarial que estoy realizando, y los 4 del valor de la inversión en el último ejercicio, valor residual, por tanto 10 unidades. Si hago la suma de todas estas cantidades, 20 unidades de inversión realizadas en el año 0 y los flujos de fondos generados en los distintos ejercicios, desde el 1 hasta el 5, la suma son 14 unidades. En cambio, si la composición de nuestra inversión fuera distinta, en el caso anterior suponíamos un activo neto contable de 16 unidades y una necesidad operativa de fondos de 4. Supongamos que en vez de hacer inversiones en inmovilizado, en vez de comprar una oficina, por ejemplo, en activo no corriente, pues lo que hago es alquilarla. Por tanto, tendría menos activo no corriente, porque no aplico recursos a la adquisición de bienes inmuebles,
y por contra debería de prever algo más de tesorería, es decir, tendría que prever más necesidades operativas de fondos para poder atender los gastos de alquiler. Es un ejemplo de cómo se pueden acometer un proyecto con un volumen de inversión similar, igual, 20 unidades, pero con una composición de la aplicación de recursos distinta. En este caso en concreto, pues vemos que la amortización anual es menor y por tanto el resultado el valor del activo neto contable en el siguiente ejercicio pues va reduciéndose en la misma proporción que se aplica la amortización. El resultado, por tanto, de cada uno de los ejercicios sería de 3,6 unidades, el flujo de fondos, y en el último ejercicio aplicaríamos el valor residual. La suma de estas cantidades es exactamente igual, son 14 unidades, pero el atractivo del proyecto es distinto. En este caso, cada uno de los ejercicios entre el 1 y el 4 se produce 3,6 unidades, mientras que en el anterior se producían 6 unidades. Es decir, tengo retorno de flujo de fondos sobre la inversión realizada mayores con anterioridad a este otro proyecto. Por tanto, es importante considerar a la hora de evaluar proyectos el valor temporal del dinero. Eso se realiza con la metodología que enseñaremos a continuación. Bien. Algunas reflexiones sobre cómo se generan los recursos, los orígenes de recursos y cómo se aplican, cómo se deben de gestionar para poder ser eficientes en nuestra financiación. Entre los orígenes de recursos, como vimos en el bloque anterior, hay una parte de orígenes, unos pasivos corrientes que se producen a consecuencia de la propia actividad. Es el crédito que me conceden los propios proveedores, incluso las deudas que mantengo con las administraciones públicas por el decalaje o por el espacio de tiempo que transcurre hasta que liquido impuestos con la administración pública desde el momento en el que se generó el derecho de ingreso por ejemplo, la repercusión de IVA en una de mis facturas, y la diferencia para poder financiar el activo circulante una vez restada estos pasivos a corto operativos, genera una necesidad de orígenes de recursos los pasivos a corto negociados con coste explícito, los créditos que solicito de corto plazo con vencimiento a menos de un año a entidades financieras. Tienen un coste, la entidad financiera correspondiente me va a cobrar un interés por ello y me está ayudando a financiar las necesidades operativas de fondos. Esos pasivos a corto negociados con coste explícito más las deudas con coste explícito a largo plazo, lo que es el pasivo no corriente, son orígenes de recursos, fuentes de financiación que tienen coste para la empresa y que son aportados no por los socios, sino por entidades ajenas a la empresa. En ocasiones, pues, bancos, podrían darse el caso de que alguno de estos recursos fuese aportado, ese origen de recursos fuese aportado por una institución pública con un préstamo o con el aplazamiento con coste de algún tipo de deuda más de un año, etcétera. Bueno, pues un bloque de información de la deuda con coste explícito viene a financiar tanto la necesidad operativa de fondos como parte de la inversión en activos no corrientes, todos los bienes que adquiere la compañía para poder realizar su actividad empresarial y que van a tener un uso durante más de un año y que normalmente implican aplicaciones de recursos cuantiosos. O sea, resumiendo en esos 4 bloques nuestro balance sintético, como veíamos anteriormente, tenemos por una parte la deuda con coste explícito, tanto la del corto plazo como la del largo plazo.
y como el otro gran origen de recursos, el patrimonio neto, el dinero que pusieron los socios más los beneficios acumulados a lo largo del tiempo. Estos dos orígenes de recursos, estos dos grandes bloques de orígenes de recursos, vienen a financiar tanto las inversiones, activos no corrientes, como la inversión en necesidades operativas de fondos. Reflexiones sobre el particular. Bueno, aquí reseñamos lo que hay en cada uno de los bloques, ¿vale? Reflexiones sobre el particular. Bueno, pues como ya dijimos en el módulo anterior, cuando damos por sentada la composición del activo, tanto el activo corriente como el activo no corriente, estamos presumiendo pues una serie de circunstancias operativas. Por ejemplo, que tengo que mantener una tesorería operativa necesaria, pues no sé, mis previsiones de pago para los próximos 30 días o mis provisiones de pago para los próximos 15 días. ¿De qué dependerá que adopte o calcule esta tesorería con una cantidad de días u otra? Pues la capacidad que tenga mi negocio de generar caja para poder atender los pagos que tengo previstos. También se presupone que concedo un crédito, un tiempo de crédito al cliente. Luego ya estuvimos viendo un poco cómo se calcula este valor en el módulo anterior, y que tengo que contar con unos días de inventario, unos días de existencia para poder realizar mi actividad empresarial y no desatender a mis clientes. Todo esto depende del plazo de aprovisionamiento de mis proveedores, de mi capacidad de rotar la existencia, de estos criterios, ¿no? También presupone unas inversiones en activos no corrientes. Bueno, que adopto un criterio de, por ejemplo, invertir en una oficina en vez de alquilarla. Si en vez de invertir en la oficina, en vez de comprar el inmueble, pues tuviese que alquilarlo, pues mi activo no corriente sería menor y mi necesidad operativa de fondos serían mayores. Por tanto, la composición de estas 4 cajitas o el tamaño de estas 4 cajitas y cuántos recursos necesito como orígenes con coste explícito, o cuáles son los recursos que tengo que poner en el negocio como capital inicial o ampliación de capital como patrimonio neto, pues va a depender de algunas de estas decisiones. Puedo hacerlo de diversas formas, saber cuánto tengo que aplicar a cada uno de estos bloques. Y luego en la deuda con coste explícito, pues hay muchas tipologías de fuentes de financiación. Luego lo veremos en el siguiente módulo, en el tercero lo veremos con detalle. Cada una tiene su coste financiero, su gasto de tramitación y una serie de criterios que adopta el prestamista para poder concederlo a nuestro negocio. Por tanto, las composiciones que se realizan de estas 4 cajitas pues pueden ser diversas. Ahí hago una reflexión sobre un poco la imagen de la izquierda. Representa un negocio con más financiación de recursos propios, más dinero puesto por parte de los socios y menos deuda con coste explícito, para una misma composición de aplicación de recursos en necesidad operativa de fondo y activo no corriente. Bien. En el caso de la derecha, suponemos menor aplicación de recursos por parte de los socios y más deuda con coste explícito. Podría ser a largo plazo o a corto plazo. Cuando el tipo de interés es bajo, las empresas, muchos negocios tienden a endeudarse en exceso, es decir, a sustituir recursos aportados por los socios, sustituirlos por deuda. Teniendo en cuenta o teniendo en consideración que la rentabilidad del negocio puede ser mayor que el coste del dinero en la entidad financiera que me lo presta. Esto llamamos apalancarse financieramente. Esta práctica, que ha sido muy habitual en muchos negocios, pues ha de ser tomada con cautela por el hecho de que presupone, en cualquier caso, que la rentabilidad esperada del negocio va a ser la planificada, y por tanto supongo que hago el cálculo de que la rentabilidad del negocio que voy a realizar es mayor que el coste del dinero en el banco, y esto no siempre, las expectativas no siempre se cumplen.
Lo que sí es cierto es que si firmo un crédito en el banco, el tipo de interés que el banco pacta conmigo, ese sí me lo va a cobrar. Por tanto, el apalancamiento financiero, el tomar excesiva deuda bancaria para cometer un proyecto empresarial, ha de ser tratado con cautela. Bueno, ¿cuál es la metodología de cálculo para evaluar un negocio teniendo en consideración el valor en el tiempo del dinero? Esto se realiza mediante el cálculo del valor actual neto. El valor actual neto es el valor a fecha de hoy de unas perspectivas o una previsión de generación de flujo de fondos futuros. Esto también esta metodología me permite comparar la inversión que realizo en este momento, una inversión cierta para cometer un proyecto empresarial, con las previsiones de generación de beneficio en los años venideros. Y la metodología de cálculo, lo que mediante un valor, una tasa de descuento, llamada acá en este caso, lo que me permite es hacer el cálculo a fecha de hoy de esos flujos de fondos futuros. Mediante esta fórmula, el valor actual neto de esta inversión es la suma de el dinero, la suma con valor negativo del dinero de la salida de fondos, la aplicación de recursos que yo hago por la inversión en este proyecto, el flujo de fondos en el año 0, más el flujo de fondos en el año 1 minorado en función de esta tasa K, con esa fórmula, dividido por 1 más K, el segundo año el flujo de fondos del año 2 dividido por 1 más K al cuadrado, etc. Y en el último año, en el último flujo de fondos, desde el quinto año, se incluiría también el valor residual. Veremos a ver cómo se calcula este valor residual. Con este cálculo realizado de los flujos de fondos anuales, también puedo calcular la tasa interna de rentabilidad, la rentabilidad del proyecto, que va a ser uno de los criterios que van a tener en consideración los inversores privados a la hora de tomar la decisión de invertir en nuestro proyecto o no. Para el cálculo del valor actual neto hay que tener en cuenta hacer 3 cálculos, podríamos decir. Por una parte, el flujo de fondos. Ya vimos antes cómo se hacía. Lo calculamos como el beneficio después de impuestos más amortizaciones menos la inversión que tenga que realizar, porque bueno, en cualquiera de estos años, igual que en el año 0 considera una inversión inicial, podría también tenerse en consideración pues, nuevas inversiones que tuviese que realizar, y también vendrían a restar valor al flujo de fondos del año correspondiente. Entonces, por una parte, tengo que calcular el flujo de fondos. Hay muchas o diversas metodologías y consideración en relación a qué tipo de flujo de fondos voy a utilizar, qué voy a descontar, pero bueno, nosotros para simplificar vamos a considerar el cálculo del flujo de fondos tal como hemos dicho, beneficio después de impuestos del ejercicio correspondiente más las amortizaciones que nos suponen salida de recursos de la empresa en el año en el que se aplican desde un punto de vista contable. Y luego la tasa de descuento. La tasa de descuento, hay también una bibliografía y un desarrollo matemático bastante prolijo para poderlo calcular, pero por simplificar, la tasa de descuento es una tasa que minora el interés o el atractivo de flujo de fondos futuros, y que normalmente es el valor o la tasa de interés de una inversión sin riesgo más un factor de corrección por el riesgo del negocio. Por tanto, negocios con más riesgo, con más percepción de riesgo, por incertidumbre del sector en el que se desarrolla, o por desconocimiento del propio sector, o por explotar nichos de mercado que hasta no se explotaban, etcétera, pues requerirán factores de corrección por riesgo mayores. Por tanto, la tasa K será mayor. Una tasa de descuento que solemos aplicar en muchos negocios pues se sitúa en la horquilla entre el 15 y el 20%. Son para la mayor parte de los negocios tradicionales, podemos estar hablando desde el 12 al 15, entre el 12 y el 15, y para que tienen mayor riesgo en torno al 17. Insisto, este cálculo de la tasa de descuento
bueno, es objeto de análisis de muchos especialistas y se puede calcular de diversas formas, también comparándolo con el coste promedio de los recursos para acometer un proyecto de inversión. Una parte de los recursos que aparecen en el patrimonio neto y pasivos como orígenes de recursos es la deuda con coste explícito. Esta sí podemos saber el coste que tiene. Bueno, pues el coste pactado con el banco y que normalmente me va a cobrar y que se representa en la tasa de actualización efectiva. Y luego considerar, dependiendo del tipo de proyecto, pues el coste de las expectativas de beneficios de los socios, que es, por así decir, la rentabilidad que los socios esperan de ese proyecto de inversión. Entonces, la tasa que se podría aplicar sería el coste promedio ponderado de los recursos que se utilizan en el negocio. Por una parte, el coste de la deuda con coste explícito, préstamos a largo plazo y préstamos a corto plazo, y las expectativas de beneficio que tienen los socios a la hora de poder desarrollar ese negocio. Pero insisto, es un valor que bueno, pues dependiendo del proyecto, si te percibes más riesgo, pues podría estar por encima del 20% y tal. Y es el que viene a corregir el valor de los flujos de fondos futuros en el año presente en el que realizo la inversión. Por tanto, la primera reflexión es que si el valor actual neto, una vez considerada esta tasa de descuento, es positivo, en principio el negocio es rentable. El negocio es atractivo desde un punto de vista no rentable, es atractivo para poderlo acometer. Y luego la rentabilidad del negocio dependerá de la tasa interna de rentabilidad. Ahora veremos cómo se calcula esto en Excel, ¿no? Con una formulita de ese, porque esto se puede hacer con cálculos a mano, por así decir, con calculadora, pero obviamente todos los libros de hojas de cálculo hoy pues incorporan fórmulas que esto lo calculan de manera automática. Bien. En el último flujo de fondo, como decíamos, hay que incorporar el valor residual. El valor residual se puede calcular de diversas formas. Por una parte puede ser el valor que ofrezca el patrimonio neto en el último ejercicio, la previsión de valor contable en el último ejercicio como valor residual, o hacer un cálculo como el que ahí aparece, suponiendo que el último flujo de fondos se prolonga a perpetuidad con tasas de crecimiento o de decrecimiento, con el cálculo con la aplicación de la fórmula que ahí aparece. Pero en cualquier caso, sí, generado los estados financieros, balance y cuenta de explotación, en el último ejercicio tendría el cálculo del patrimonio neto y lo podríamos aplicar como valor residual. Si hablábamos de la tasa interna de rentabilidad, que es la medida de rentabilidad del proyecto y que es la tasa de descuento que se debería de aplicar para que el valor actual neto fuese, es decir, para que recuperen ese periodo de análisis mediante el flujo de fondos los recursos que puse en el primer ejercicio, ¿vale? ¿Cómo se hace esto en Excel? Bueno, pues ahí aparece, supongamos estos casos que vimos con anterioridad, con esos flujos de fondos, ejercicio 0 menos 20, ejercicio 1 3,6 y así sucesivamente. El cálculo del valor actual neto es una fórmula que es el VNA, paréntesis, y el primer atributo que aparece, el D28, se corresponde con la tasa de descuento, en este caso he puesto el 9%. A continuación, cada uno de los flujos de fondos, la inversión inicialmente con valor negativo, la C20 que son menos 20, la D20 que es 3,6 y así sucesivamente hasta la H20 19,6, ¿vale? Y eso me arroja un valor que es 4,4, 4,04. O sea, un proyecto se podría acometer aunque con un valor actual neto pequeñito, me daría 4 euros, por así decir. Y la tasa interna de rentabilidad es también una fórmula que la da el libro, esta hoja de cálculo, que es TIR, y entre paréntesis todos los flujos de fondos de los sucesivos años, desde la inversión hasta el valor final. Me da una tasa interna de rentabilidad del 15%.
Bien, bueno, ¿cómo se aplica esto a la evaluación de negocio? ¿Cómo este cálculo en el tiempo de los flujos de fondos futuros se han de tener en consideración a la hora de evaluar proyectos? Bueno, pues en principio y de forma muy sintética, muy simplificando mucho, para el análisis de un proyecto podemos adoptar criterios de invertir o financiar. Debería de tener un BAM positivo y una TIR, una tasa interna de rentabilidad, mayor que otras oportunidades de inversión. ¿Cuánto mayor? Pues dependerá del inversor, de la exigencia de rentabilidad que tenga el inversor. Normalmente son cantidades significativas. Estamos hablando de tasa interna de rentabilidad pues superior a lo mejor al 20%, porque el invertir en un proyecto empresarial conlleva riesgo. Sabemos que de cada 10 proyectos empresariales invertidos, 2 sobreviven y 1 funciona. Por tanto, la rentabilidad del proyecto que funciona, que es exitoso y que genera suficiente rentabilidad, tiene que venir a compensar las pérdidas que voy a tener en los 7 negocios restantes en los que he perdido dinero. Bien. Y luego el tercer criterio es el plazo de recuperación. ¿Cuánto tiempo transcurre teniendo en consideración estos flujos de fondos futuros para poder recuperar la inversión inicial realizada? El valor actual neto de una empresa en funcionamiento o de una empresa de nueva creación suele ser uno de los valores que se tienen en consideración para poder acometer un proyecto de inversión, para poder tomar una decisión tanto de compra como de escisión de un negocio. Por tanto, este cálculo de los flujos de fondos futuros y de inversiones desarrolladas en este periodo de tiempo me permite a fecha de hoy otorgar valor a esas expectativas de negocio. Y por tanto, cuando tengo que llegar a un acuerdo con un posible inversor y tengo que partir de un valor previsto de este negocio a desarrollar a futuro, pues puedo hacer este cálculo con unas previsiones de desarrollo y utilizarlo como uno de los criterios de valoración del negocio actual. Probablemente deba de complementarlo con otra información adicional, como por ejemplo la operación de compra-venta de algún negocio similar al nuestro o alguno de los criterios que se aplican en ocasiones a empresas de sectores que tienen algunos indicadores para valorar los negocios ya muy asumidos por parte de los operadores que en ella están. En el caso de la financiación bancaria, junto con estos criterios se incorporan otros que son ineludibles y por otra parte, en muchas ocasiones prioritarios al cálculo del BAM o la TIR, como son la capacidad de poder devolver la deuda. Si una entidad financiera me va a dejar dinero, lo primero que va a ver es si tengo posibilidades, si el negocio tiene capacidad para devolver la deuda contraída, el préstamo que me ha dejado. Y si el negocio es de dudosa rentabilidad o de cuestionable, al menos cuestionable, o hay duda e incertidumbre sobre si este negocio tendrá la capacidad de permitirme retornar el dinero prestado, pues la aportación de garantías por parte de los socios. Y luego se utilizan ratios, indicadores específicos que cada entidad financiera tiene el suyo. Luego veremos algunos de ellos. Obviamente hay sectores y hay actividades que determinadas entidades financieras pues tienen como proscritos y a lo mejor en algún momento determinado del tiempo, sin irnos muy lejos en el pasado, en un momento histórico, pues la financiación de inversión inmobiliaria era un sector prioritario y tras la crisis de la burbuja inmobiliaria, pues fue un sector proscrito y prácticamente era imposible conseguir financiación para un proyecto de esta naturaleza. En el caso de financiación pública por parte de instituciones públicas, pues como ya vimos anteriormente, pueden incorporarse otros criterios adicionales e incluso ser prioritarios, como la generación de empleo, el grado de innovación de la iniciativa, etcétera. Pues por mi parte nada más. Espero que esta información para la evaluación de proyectos haya sido de utilidad. Muchos de estos conceptos los
pondremos sobre la mesa en el tercer módulo y os animo a que participéis en él, nos acompañéis cuando tengáis un huequín. Hasta pronto.